nombre es Daniel Ruiz. A continuación voy a explicar cómo determinar las zonas de intensidad de trabajo aplicando la fórmula de Karbonen. ¿Qué es la fórmula de Karbonen? Es una fórmula que nos sirve para determinar la frecuencia cardíaca objetivo, es decir, ese rango de pulsaciones ideales según el objetivo del entrenamiento. La fórmula de Karbonen es la siguiente: FCE es igual a FCM menos FCR por el porcentaje de intensidad que queremos hallar más FCR, en donde FCE significa frecuencia cardíaca de entrenamiento, FCM significa frecuencia cardíaca máxima y FCR significa frecuencia cardíaca en reposo. Entendida la fórmula, vamos a determinar las zonas de intensidad. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca máxima? De la siguiente forma, aplicando una fórmula general, la cual es restar el valor de 220 menos la edad de mi evaluado, que en este caso es de 20 años. Realizamos la operación y nos daría un resultado de 200. Con esto podemos decir que la frecuencia cardíaca máxima de mi evaluado es de 200 pulsaciones por minuto. La frecuencia cardíaca en reposo ya la hemos hallado anteriormente y es de 65 pulsaciones por minuto. Teniendo estos datos claros, vamos a comenzar a determinar las zonas de entrenamiento a partir de la frecuencia cardíaca, y lo haremos de la siguiente forma. Comenzaremos calculando la zona de intensidad al 50%. Aplicamos la fórmula. Restamos la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo de mi evaluado. Realizamos la operación y nos da un resultado de 135. Este resultado lo vamos a multiplicar por la intensidad que queremos hallar convertida en decimal. En este caso, 50% convertido a decimal nos quedaría como 0.50. Realizamos la operación y nos daría un resultado de 67.5. Adicionalmente, este resultado lo vamos a sumar con la frecuencia cardíaca en reposo y nos da, realizando esta operación, nos da un resultado de 132.5 pulsaciones por minuto. Esto nos quiere decir que la zona de intensidad de mi evaluado al 50% está en las 132.5 pulsaciones por minuto. A partir de ahí comenzaremos a determinar el resto de zonas de entrenamiento. Ya tenemos la zona al 50%. Comenzaremos a determinar la zona del 50 al 60%. Ya tenemos la intensidad al 50%, que es de 132.5 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hallar la intensidad al 60% y lo haremos de la siguiente forma. Aplicamos la fórmula. Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo nos da un resultado de 135. Este resultado lo vamos a multiplicar por el porcentaje de intensidad que queremos hallar, que en este caso es del 60%. Hacemos la conversión y nos quedaría como 0.60. Realizamos esta operación. 135 por
0.60 y nos daría un resultado de 81. Este resultado lo vamos a sumar con la frecuencia cardíaca en reposo y nos va a dar un resultado de 146. Entonces podemos decir que la zona de entrenamiento de mi alumno del 50 al 60% se encuentra entre las 132.5 pulsaciones por minuto y 146 pulsaciones por minuto. Ahora hallaremos la intensidad a partir del 60 al 70% y lo haremos de la siguiente forma. Ya tenemos la zona de intensidad al 60%, que es de 146 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hallarla al 70%. Realizamos la fórmula, restamos frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo, nos da un resultado de 135. Este resultado vamos a multiplicarlo por la intensidad que queremos calcular, en este caso sería del 70%. Hacemos la conversión y nos quedaría como 0.70. Realizamos la operación con el resultado que ya tenemos. Y nos daría un resultado de 94.5. Este resultado vamos a sumarlo con la frecuencia cardíaca en reposo. Y nos daría un resultado de 159.5. Podemos decir entonces que la zona de intensidad del 60 al 70% va desde las 146 a las 159.5 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hallar la intensidad al 80%. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la misma fórmula. Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo nos da un resultado de 135. Este resultado vamos a multiplicarlo por la intensidad que queremos calcular convertida en decimal, que en este caso sería de 80 convertida a decimal, nos quedaría como 0.80. Realizamos la operación 135 por 0.80 y nos daría un resultado de 108. Este resultado 108 vamos a sumarlo con la frecuencia cardíaca en reposo. Nos daría un resultado de 173. Podemos decir que la zona de intensidad de mi evaluado del 70 al 80% va desde las 159.5 pulsaciones por minuto a las 173 pulsaciones por minuto. Vamos a hallar la intensidad al 90%. Para determinar la zona de entrenamiento del 80 al 90%, lo haremos de la siguiente forma. Aplicamos la fórmula frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Nos da un resultado de 135.
este resultado vamos a multiplicarlo por la intensidad convertida en decimal que queremos hallar, que en este caso sería de 90, convertido a decimal nos quedaría como 0.90. Realizamos la operación y nos daría un resultado de 121.5. Adicionalmente, este resultado vamos a sumarlo con la frecuencia cardíaca en reposo. Nos daría un resultado de 186.5. Entonces podemos decir que la zona de intensidad de mi evaluado del 80 al 90% va desde las pulsaciones mencionadas anteriormente hasta las 186.5 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hallar la zona de intensidad al 100% para determinar la zona del 90 al 100% y finalizaríamos con el cálculo. Lo haremos de la siguiente forma. Aplicamos la fórmula esto nos da un resultado, realizamos la resta, 200 menos 65, frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo, nos da un resultado de 135. Este resultado vamos a multiplicarlo por la intensidad, por el porcentaje de intensidad que queremos calcular, que en este caso sería del 100%. Realizamos la conversión y nos quedaría como 1.00. Este resultado vamos a multiplicarlo con 135 y nos daría un resultado de 135. Adicionalmente, este resultado vamos a sumarlo con la frecuencia cardíaca en reposo y nos daría un resultado de 200. Dicho esto, podemos decir que la zona de entrenamiento de mi evaluado del 90 al 100% está dentro de las 189.5 pulsaciones por minuto a las 200 pulsaciones por minuto. Hemos determinado las zonas de entrenamiento de mi evaluado del 50 al 60%, del 60 al 70%, del 70 al 80%, del 80 al 90% y del 90 al 100%. Muchas gracias.